línea de tiempo de cómo se me ocurrió que este lugar podría ser un parque, así como el bosque de Chapultepec, nada más que con biznagas, saguaros, mezquites, huizaches y un largo etcétera. El 20 de enero del 2018 andaba por estos rumbos buscando semillas de plantas silvestres porque tenía la intención de plantear en la escuela donde trabajaba como maestro un proyecto que consistía en transformar los baldíos y las casas abandonadas de aquí de Guaymas en parques o jardines con vegetación de aquí de la región. Pero semana después regresé a este mismo sitio y me encontré con que muchos árboles habían sido cortados, habían sido vendidos como leña. Y ahí fue donde se me ocurrió que podría hacer algo para guardar o cuidar estos árboles que son donde los pájaros hacen sus nidos. En agosto del 2019 le planteé este proyecto a un grupo y para llevar a cabo un prototipo de este proyecto y lo intentamos hacer enfrente de una casa abandonada que tenía una banqueta muy amplia y también tenía unos vecinos muy malolientes, dos contenedores de basura. Y ahí me nació la idea que también podríamos gestionar esa basura que se descomponía, que es materia orgánica, y convertirla en fertilizante. Entonces, esos baldíos, esas casas abandonadas, podrían convertirse en un centro de compostaje y también en un huerto urbano. En marzo del 2020 nos sorprendió la pandemia y nos tuvimos que recluir a trabajar desde nuestra casa. Yo aproveché para intentar convertir el patio de mi casa en un huerto urbano, pero me di cuenta de que no había suficiente espacio con radiación solar, así que intenté hacer algo en el techo de la casa, pero me di cuenta que la estructura no soportaría ni la humedad ni el peso del proyecto, así fue que empecé a voltear para acá, para el cerro. En noviembre del 2023 se anunció una tormenta aquí en Guaymas y tuve que podar los árboles de aquí de frente a la casa, ya que estaba muy cerca del cableado eléctrico. Y al estarlo haciendo me di cuenta que había algunos nidos de pájaros y me dio como pena. Entonces me propuse plantar un árbol allá en el cerro, un ficus, así como estos. Allá arriba donde no hubiera cableado, no hubiera tuberías, no hubiera banquetas, no hubiera personas que se molestaran por la caída de las hojas. Y en el diciembre del 2023 fue cuando empecé a echar la primera caminata aquí, ya buscando el lugar para empezar este proyecto. Pero me llevé la sorpresa que en las partes más remotas había muchos nidos de pájaros, en los palos verdes, en los torotes, en los árboles que habían dejado aquí. Y me dio pena. Pensé en desistir en este proyecto para no molestar a esta fauna que está aquí, porque aparte de eso había ardillas y correcaminos, otro tipo de animales. Pero también descubrí que los mezquites y todos los árboles leñosos estaban siendo talados. Entonces pensé yo, si no vengo yo va a venir otra gente. Y entonces todo a partir del 2024 y ya para culminar el 2025, no he dejado de venir casi todos los días y me convertí en un tipo de guardacerros porque nadie ha venido a cortar nada aquí. Me acompañan unos perros. Entonces el proyecto se empezó a modificar. Voy a tratar de explicarle brevemente lo que estoy intentando hacer en el cerro. Trato de desarrollar un huerto en la falda del cerro donde pasé mi infancia y este huerto va a estar rodeado de un parque natural aprovechando la vegetación regional que se da en este lugar. Tratar de cuidar lo que ya está y sembrar otras variedades. Todo esto va a estar custodiado por una banda de perros callejeros. Entonces el proyecto se empezó a modificar. La idea, el árbol pues ya no iba a ser para los pájaros, iba a ser como un refugio para los perros, para que en verano le dé sombra. Y también sembrar pues ya había pasado a segundo término porque me di cuenta que hacer un bancal aquí no era necesario porque al pie de los palos verdes se puede sembrar siguiendo la ideología del sintropismo, de los bosques sintrópicos de alimentos, y también pues siendo un poco sustentable porque se puede aprovechar la naturaleza que hay aquí, pero sin molestarla, sin dañarla, para dejársela a las generaciones que vienen, para que también ellos hagan lo mismo, hagan uso y la protejan y la cuiden y la perseveren. Entonces, este proyecto, pues, a pesar de que
se había modificado la idea inicial, pero seguí con esto porque este lugar lo quiero hacer como un invernadero donde yo pueda multiplicar las plantas que me encuentre aquí en el cerro para reforestarlo y también poner otras especies y hacer de este pues como un jardín botánico, que hubiera mucha variedad de vegetación y ponerle información de lo que es cada árbol, para qué sirve, cómo es. Bueno, este lugar es el que yo le llamo Tutitepet. Es una palabra formada por la, la palabra tuti, que es mi apodo de cuando era niño, y tepet, que significa cerro en náhuatl, por lo que su traducción sería el cerro del tuti o el cerro en el que el tuti. Pero yo le doy un significado de que es el cerro donde yo pasé mi niñez. Y yo tenía, cuando trabajaba como maestro, todavía tenía una idea de aula compartida. El aula compartida, en sí, en lo que consistía, que todo lo que aprendían los alumnos lo compartieran con sus padres, con los vecinos, con todos los habitantes de aquí de la ciudad. Y para eso yo quería utilizar los baldíos y las casas abandonadas para poner carteles y hacer como una exposición de proyectos de lo que se estaba haciendo para que los vecinos pasaran y lo leyeran. Pero pensarán, que anticuado, y las redes sociales, bueno, es que muchas personas consumen información en las redes sociales, pero no consumen información que le va a servir. Entonces, me conviene, o la importancia del proyecto para mí es que podemos informarle a los vecinos la importancia de todo esto, de la vegetación que hay aquí, porque un vecino me pidió un saguaro, que le llevara un saguaro. Le digo, pero los saguaros están muy pesados. No, tráeme uno chiquito, dice, tráeme uno chiquito y que crezca. Pensando que en unos 2 o 3 años iba a tener un saguaro, esos cactus grandotes que levantan unos brazos hacia arriba. Pero esos árboles, esas plantas tardan hasta 100 años en alcanzar esa madurez. Entonces la gente desconoce todo esto. Y ya estando yo aquí, porque he tratado de hacer, lo que estoy haciendo son repisas, pero no estoy haciendo muchas excavaciones, nada más las necesarias para hacer barditas, y lo relleno con materia orgánica que traigo de abajo. Y lo decidí hacer donde había muchas piedras, donde no había plantas. Pues como no estaba todo cubierto de piedras, no había plantas, por eso decidí hacerlo aquí, lastimar los menos árboles que se pudiera, y aparte pues reforestar más. He empezado a notar que la gente rara me empieza a mirar raro. Esa gente rara que no tiene un propósito, no tiene un proyecto de vida más que respirar y dejar que el tiempo transcurra sin hacer que ocurran grandes cambios positivos en su vida, sin darse cuenta que el tiempo todo lo erosiona: tu cabello, tu piel, tu físico y también tu actitud, cuando la casualidad no te favorece. Tú puedes crear tu propio paraíso o tu propio infierno. Entonces aquí me di cuenta que al estar yo removiendo la tierra en partes donde no había árboles cercanos, había raíces y había tierra húmeda. Entonces empecé a combinar todo lo que yo había leído, todo lo que he aprendido, con lo que estaba experimentando. Entonces yo intuyo que las biznagas, los aguaros son como tinacos que almacenan mucha agua. Y entonces las plantas de aquí del desierto están conectadas entre sí por medio de las raíces y unos hongos que son como unas telarañitas que sirven como cables auxiliares que van uniendo todas las plantas. Entonces, cuando hay mucha sequía, cuando hay sequía muy prolongada, los árboles no se secan, pierden las hojas, pero no se secan, y ya llueve y empiezan a renacer otra vez, a rebrotar, a reverdecer. Y eso se debe pues a esto, a que los aguaros y los mezquites tienen una función muy importante aquí en este hábitat. Comparten no solo el agua, minerales, también información, porque cuando, por ejemplo, un mezquite que está siendo talado hasta el tronco, puede echar hojitas otra vez. ¿Por qué? Si no tiene hojas para crear la fotosíntesis, para crear su propio material de construcción, su propia energía. Entonces yo sospecho que las plantas de alrededor, sus vecinos, le proveen de eso que le hace falta. Entonces por eso es importante un proyecto de estos. Y también pienso que este lugar es como un laboratorio, una aula con laboratorio natural,
porque aquí se pueden relacionar muchos fenómenos que se ven en los libros de textos, en las aulas. Por ejemplo, los limoneros que florecen, tienen dos etapas de floración, en primavera en primavera y en otoño, porque el día dura más o menos, tiene la misma duración. Entonces ahí son fenómenos geográficos que se van juntando con fenómenos biológicos. ¿Por qué geográficos? Porque la duración del día depende de la inclinación de la Tierra, del eje de la rotación y de muchas cosas. Entonces aquí podemos ver muchas cosas, muchos fenómenos biológicos, geográficos y también pues químicos, pues ya ve la fotosíntesis, la descomposición de la materia orgánica, del compostaje. Ahí hay eh, muchos fenómenos químicos, fenómenos físicos, porque los árboles, las plantas detectan la duración del día por el efecto de los rayos que vienen del sol, que son del espectro electromagnético, y ocurre algo similar a lo del arco iris todas las mañanas y todas las tardes, que se desvían estos rayos electromagnéticos y producen unos colores que nosotros no percibimos, pero las plantas sí, y ellos ahí pueden darse cuenta de que ya amaneció, que ya salió el sol, que ya se está metiendo el sol. Entonces son fenómenos físicos, fenómenos químicos, biológicos y etcétera. Entonces aquí se pueden hacer proyectos que se pueden relacionar todos los temas que se ven en el aula y de manera tangible, ni sin que los alumnos estén preguntando, ¿y para qué me va a servir saber todo esto? Entonces en sí este es el proyecto. Algo que se me había pasado comentarles durante el video es de que para regresar a clases presenciales después de la pandemia yo decidí ya no regresar y me sumergí tanto en el proyecto que en ese momento era el huerto urbano y me concentré tanto en crear un suelo fértil con muchos minerales que anduve por toda la ciudad buscando hojas de diferentes árboles porque según mi creencia era de que entre mayor variedad mejor iba a ser la composta y también iba a los puestos donde vendían cócteles de frutas y recogía los desperdicios, iba a los contenedores de los supermercados y recogía eh, verdura podrida y así iba agregándola a la composta y tanto así pues que andando por esos rumbos me involucré con una pandilla de perros callejeros y ahí me di cuenta de lo que sufrían estos animalitos y entonces así fue como decidí involucrarlos aquí en el proyecto y ahora pues aquí andan, son mis protectores y son un motivador porque me despiertan a la misma hora todos los días, no me dejan descansar un solo día. Bueno, pues eso es todo, seguiré subiendo videos de lo que hago aquí, de todos los proyectos alternos y todo lo que suceda para ver cómo se desarrolla este proyecto. Bueno, pues eso es todo, nos vemos luego. A veces las cosas salen bien, a veces salen mal, pero lo peor es cuando no salen, cuando se quedan como un sueño, un deseo, un anhelo, algo que se frustró, algo que pudo ser grande, que pudo ser inmenso, pero no se triste. Hay niveles, no cholo, Hay perritas chipilonas y luego está la cholo,